con Shanique Berman, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos a través de sus radios, de sus teles, de nuestras redes. Hoy me acompaña un amigo de toda una vida, Patricio Cabezud, Pato Cabezud, con quien compartí también escenario cuando estuvimos en Hoy. Es correcto. Conduciendo, aparte de en varios programas que nos encontramos de repente en uno y en el otro. Eventos. En eventos. Y bueno, lo invité precisamente porque yo no sabía que hay una asociación que se llama No Más Rehenes, No Más Hijos Rehenes, y me gustaría saber un poco más de eso y volver a que me explique, aunque lo he explicado varias veces, Pato Cabezud, que me explique el por qué lleva 2 años sin que las autoridades le permitan ver a sus hijas ni en un minuto, ¿verdad? Te lo voy a decir de una manera sin quererte corregir. No es que las autoridades no permitan ver a mis hijas, es todo lo contrario, Chani. Las autoridades ya determinaron que por el derecho que tienen los niños en este país, tienen un derecho por encima de un papá y de una mamá. Los niños primero. Los niños primero. Quien no me ha estado permitiendo, a pesar de ordenamientos judiciales, de esto de parte de un juez, para que estas 2 menores vean a su padre, quien no lo ha permitido es la progenitora, quien tiene hasta el momento y ostenta la guardia y custodia provisional. Ella ha impedido de todas las maneras posibles que los recursos que la ley de México te ofrecen para que estas 2 menores vean a su papá. ¿Qué es lo que puedes hacer a pesar de tener un ordenamiento para que haya convivencias y haya una revinculación de las menores con su padre? Tienes la oportunidad de meter una apelación que se tarda como 3 o 4 meses en que te la contesten. Salió negativa. Después ella y sus abogados meten lo que se llama un amparo, y el cual se tardó 7 meses en que lo respondieron también para ellos de manera negativa, priorizando a las menores, que tiene que haber convivencias. Y después de que metes un amparo tienes otro recurso que se llama revisión del amparo, que no es otra cosa más que reclamarle al juez federal. Pero ¿qué alega ella exactamente que tú hayas hecho tan criminal que no puedes verlas? Les pegabas con látigo. Es que hay que separar las cosas, porque luego por eso tu público y muchas personas, la opinión pública, se confunde. Una cosa es el asunto penal y otra cosa es el asunto familiar. En el penal, ella, en el 2021, la noche del 20 de noviembre, madrugada del 21 de noviembre, fue a ponerme una acusación, fue a levantarme una denuncia de violencia familiar. La violencia familiar tiene muchas categorías. ¿Contra ella y contra las mías? No. Aquí qué bueno que lo dices. La denuncia que ella me puso a mí es por una supuesta violencia de parte mía hacia ella, nada más. Lo voy a decir despacito porque parece que cada que lo digo muy rápido y tu público, la opinión pública no lo entiende. Las niñas, las 2 menores, no tienen absolutamente nada que ver con el asunto. Una pregunta. Sí. Todas las parejas, los que estamos casados, cuando estamos muy enojados, o gritamos, o se nos sale un poco de control de las cosas, sin llegar a los golpes. Yo hablo... Y que bueno también que lo dices, porque la violencia familiar tiene muchas categorías. Puede haber violencia física, que son golpes. Ella acusa de violencia física. Violencia económica, cuando hay una pensión y no la quieren pagar el marido o la mujer, porque eso no tiene categoría de géneros. ¿Ella acusa de eso? No, tampoco. De lo que yo estoy acusado, Shanique, es que le gritaste. Es que hubo una grosería y un par de amenazas. Estoy acusado de la probabilidad de haber cometido un delito de carácter psicológico-emocional que se encuentra dentro de la categoría. Cuando alguien se está separando o está muy enojado, pasa. Bueno, ella me acusa de que yo le dije nada, en lo penal, absolutamente nada. Ella me acusa de que yo le dije una grosería, una palabra altisonante. Una nomás, digo, mi marido me va a meter a la cárcel a perpetuidad. Y que la amenacé de no dejarla esa noche salir del departamento, y que iba a mostrar yo una evidencia que yo tengo de manera irrefutable, incontrovertible, donde está ocurriendo algo que no es apropiado para alguien que está en un matrimonio, y mucho menos hacerlo frente a 2 menores.
una prueba que me sirve a mí, solamente a mí, a mi familia, a mi entorno, para constatar lo que yo vine sospechando desde 4 meses antes. Que te era infiel. Yo no puedo decirlo de esta manera. Ustedes, Bueno, ustedes pueden opinar, los opinólogos. ¿Qué tiene que ver con Bueno, el... ella me acusó, ¿no? La niña no tiene nada que ver, ella me acusa de eso. De eso yo me estoy defendiendo, porque es una acusación falsa. Ese hecho, como ella lo narra a la fiscalía y lo sostiene el Ministerio Público y me acusan de eso. ¿Y por qué estoy yo vinculado al proceso? Porque las leyes en nuestro país, una ley que yo aplaudo, que celebro, que es la ley de... protección a las mujeres, la ley a un acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Esta ley, Shani, que Pero tú le gritaste, ¿o qué? no, yo no le grité. Bueno, ponte tú. Yo hablo mucho. Mira, yo hablo mucho, soy intenso, soy apasionado, más ni le grité esa noche, ni le dije esa mala palabra, ni tampoco la amenacé. Entonces, ella, sabiendo perfectamente bien, y algunas mujeres lo saben, que con esta ley, con solo tu dicho, tú como mujer, las autoridades inmediatamente, sin investigar, solamente tomando en referencia tu palabra y confiando en por qué no creerle a la mujer, lo que va a hacer la autoridad es ponerte a ti como hombre una restricción. E inmediatamente... ¿Con ella? Con ella, sí, exactamente. A las 5 horas de que ella fue a levantar la denuncia a la alcaldía Benito Juárez, a las 5 horas yo tenía una patrulla en mi casa. Señor Cabezudo, usted está denunciado por la probabilidad de un delito de violencia emocional. Queda usted restringido de no acercarse a la supuesta víctima, de no contactar a la supuesta víctima, y venía decía, separación inmediata del domicilio. Yo tenía en ese momento que irme de mi departamento, y por eso esa misma noche me fui a vivir a casa de mi hermana Amanda, que está aquí en Bosques de la Herradura, y desde entonces vivo ahí. Ok. Sí, eso es lo que la ley... ¿Qué tiene que ver con las niñas? Nada, en lo penal absolutamente nada, nada. N-A-D-A, ok. Para que lo entienda la gente, a raíz de eso, de que yo me tuve que salir de mi propiedad, de mi departamento, el que yo me compré, fruto de mi trabajo desde que llegué a México, en los diferentes programas de televisión, y que tiene un valor... ¿Y está tu nombre? Está mi nombre, y lo compré 7 años antes de conocerla a ella. ¿Por qué te cohichas? Porque las leyes así lo dictan en este país. La ley va a proteger inmediatamente a la mujer. Te pone una restricción como hombre y te dice salte de tu casa. En lo que se investiga y hay un juicio. ¿Y por qué me vincularon? Porque con solo la palabra de una mujer es suficiente para poderte hasta ahí vincular. Entiendo. ¿Pero correcto. qué tienen que ver las niñas? ¿Qué tiene que ver? Que a partir de ese momento yo me empecé a dar cuenta a la semana que no podía ver a mis hijas porque yo no me podía acercar a ella. Mando a una de mis hermanas a que vaya a la casa. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Miren, a través de las hermanas me está violentando, dijo ella. Me siento amenazada, me siento vulnerable, me siento amenazada. Entonces le llama a la policía. ¿Qué dijeron mis abogados? Dejen de hacer eso, porque ella lo que está intentando es demostrar que yo a través de mis familiares o de terceras personas sigo... violentándola. Vamos a ponerla. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? ¿Qué? Yo tuve que hacer obligado, porque no podía ver a mis hijas, porque me di cuenta que ella estaba obstaculizando a 2 menores ver a su papá. Pero tú no puedes ir a la escuela y verla. En la escuela también ella fue a decir que yo era una persona violenta. Entonces el día que me aparecí en la escuela, las monjitas me mandaron 2 patrullas, porque ellas pensaron que estaba un ser violento ahí, ¿no? Claro, las monjitas confiando nuevamente en la palabra de la señora. ¿Qué es lo que yo tuve que hacer? Obligado, orillado ante las circunstancias. Primero ponerle 2 denuncias de violencia familiar a ella. Una, por el daño que les está ocasionando a 2 menores. ¿Qué edad tienen las niñas? 7 y 6 años. Ahorita ya tienen 8 y 7 años. Todavía falta para que sean mayores de edad. Sí, entonces yo pongo 2 denuncias de violencia familiar. La primera por el daño psicológico a 2 menores, y la otra denuncia por el daño psicológico a mi persona, y que siguen en investigación. Esa es la diferencia de cuando una mujer le pone una denuncia a un hombre, inmediatamente las autoridades accionan, y cuando un hombre le pone una denuncia a una mujer, bueno, han pasado 2 años y no se ha podido judicializar, no le hemos podido llevar a una audiencia para que se determine si ha cometido violencia o no. A pesar de todos los documentos, pruebas, evidencias que hemos entregado de lo que está haciendo. 2 años negándole a 2 menores ver a su padre es un delito en sí. Entonces, una vez que yo presenté al mes de esta... ¿Se acuerdan de ti las niñas? Por supuesto, y es lo que te voy a contar.
Justamente al mes de que yo fui denunciado, fui y puse 2 denuncias. Y a las 2 semanas, empezando el año, fui a poner una demanda familiar. Como me di cuenta que no las estaba pudiendo ver, que les estaban a las niñas prohibiendo, ¿tú qué haces? Vas y recurres a las autoridades de tu país con la ley bajo el brazo y le dices a un juzgador, oye, no puedo ver a mis hijas, me las está negando. Entonces tú esperas que el juez, con la ley, repito, bajo el brazo, determine que las niñas puedan ver a su papá. ¿Qué hizo el juez? Inmediatamente las mandó llamar, se llama audiencia de escucha de menores. A la nena. 6 meses después de que puse la demanda, tuvimos una reunión. Primero las niñas dijeron que no querían ver a su papá. Imagínate 2 niñas, 6 meses, 2 semanas de no ver a su padre y con la cabeza contaminada, influenciadas, la palabra que no le gusta a las autoridades, alienadas, bueno, contaminadas, influidas. Primero al juez le dijeron no queremos ver a mi papá. Pero el juez dijo, se la saben los jueces, vamos a ver, ahora sí que como programa de Laura, ¿qué pase el desgraciado, ¿no? Me llevan con las niñas y tuvimos una convivencia de 28 minutos, casi 30 minutos. ¿Qué crees que ocurrió ahí? Teníamos 6 meses, 2 semanas de no vernos. Lo normal, lo natural. Las niñas, las menores, estaban totalmente sacadas de onda. Dijo, papá, ¿por qué no te podemos ver? Papá, ¿qué está pasando? Papá, te vemos en internet. Y con esto nos vamos a un corte. Shanique en Fórmula. ¿Me estás diciendo que después de 2 años de no verlas o después de 6 meses? De que yo puse la demanda de controversia familiar. ¿Pero cuánto de tiempo de no Habían verlas? pasado 6 meses, 2 semanas de que no teníamos contacto alguno, Ni sin saber teléfono. nada de nada. Y entonces te dijeron las Sí, niñas. tuvimos un encuentro, se llama... Delante del juez. Delante del juez, de 4 miembros del SECOFAM, que es el Centro de Convivencias Familiar, y de 2 psicólogas ¿Te dijeron que te de la querían Fiscalía. ver? Claro, nos abrazamos, nos dimos un beso, no lloramos, porque yo me porté lo más tranquilo posible, les traté de dar todo tipo de explicaciones a las niñas, pero ellas estaban muy sacadas de onda. Las psicólogas de la Fiscalía hicieron un informe y denominaron ese encuentro como un acto de amor. Y se dan cuenta inmediatamente que las 2 menores están dañadas por parte de quién? De la progenitora, que en ese momento ya tenía la guardia y custodia provisional entregada por otro juez, otro juzgado, ¿no? Entonces, ¿qué se determina? ¿Qué dicen las psicólogas y la juez? Se tiene que hacer una inmediata revinculación de estas 2 niñas con su papá por el derecho que tienen los Las niños. niñas. Claro, los niños de este país es el interés superior de los ¿Y qué menores. pasó? Se hace un convenio, un acuerdo, donde se dictan convivencias, primero 2 en el parque del SECOFAM, Parque de la Hormiga en Chapultepec, que por cierto está muy bonito. ¿Y por qué 2 convivencias ahí? Para que los psicólogos del SECOFAM ¿Y hagan fuiste? un análisis del comportamiento de las niñas y corroborar esos 28 minutos, 30 minutos de la primera ¿Y convivencia. fueron? Yo fui, por supuesto. Las niñas no fueron. ¿Por qué? La mamá no las llevó. Excusando de que las niñas no quieren ver al papá. Entonces, a partir de ahí, empieza este viacrucis, iba a decir apocalipsis, este viacrucis, esta pesadilla de presentarme yo en todas las convivencias ordenadas y firmadas por ella y por mí, ante una juez, en donde no solamente se establecieron las convivencias, se estableció una pensión provisional que yo sigo dando de manera voluntaria, con respecto al porcentaje de lo que yo gano hoy en día, no lo que ganaba antes de que pasara. Sí, antes cuando yo tenía un programa de televisión, ganaba bien, ganaba un sueldo razonablemente bien, por encima de cualquier sueldo. Los que trabajamos en la tele ganamos bien, hay que decirlo así. Algunos. No, sí, bueno, yo ganaba bien, a mí MBS me trataba muy bien, pero no tengo ese sueldo. Yo tengo un trabajo en un centro comercial al poniente de la Ciudad de México, en el Centro Comercial Interlomas, un programa para redes sociales. Entonces el sueldo que tengo es nada que ver con el que tenía yo cuando salía en la tele. Pero con respecto a eso Bueno, tú das la pensión. Entonces, se establecieron convivencias. 2, se estableció una pensión provisional que la sigo dando hasta la fecha de manera voluntaria con respecto al sueldo que tengo mensual, lo que yo gano mensualmente. Y 3, algo que yo solicité, Shanique, no publicar fotografías en plataformas digitales de las 2 menores. Y se firmó el convenio. Pasan las semanas, no ocurren las convivencias, y ¿qué hace ella y sus abogados? Meten la primera apelación en contra de ese convenio. 3 meses después, un magistrado de la primera sala familiar del Poder Judicial. ¿Qué es esto? Para que todos lo entendamos. Un magistrado es una autoridad superior a un juez. El magistrado recibe la apelación y dice, le vamos a perdonar a la señora las primeras 8 convivencias porque él así decide, la sala decide, que se debió de haber escuchado a las 2 menores de que no querían en un principio ver a su papá.
pero de manera misteriosa, punto y seguido pone, pero a partir del próximo fin de semana, atendiendo el interés superior de las menores, tiene que haber convivencias con su papá para una inmediata revinculación con el padre. Y dicta, ordena una autoridad superior a un juez las convivencias, pero con un detalle, no le pone multas económicas ni la posibilidad de arrestos. Las pone nada más, las ordena sin ponerle multas. Entonces, pues, ¿Qué hicieron los abogados de la señora? Lo que entendemos, no las lleves, no te va a pasar nada, no vas a tener un castigo, no va a haber consecuencias. Y entonces se empezaron a celebrar las convivencias cada fin de semana en el otro Secofam, etapa 1, para que en el Secofam estudiaran la convivencia y se dieran cuenta qué nivel de daño tienen las niñas proporcionado por la progenitora. Nunca las llevó. 68 convivencias, 68 fines de semana que yo estuve ahí, firmas tu entrada y a los 2 minutos que no llegan, ahí no hay 15 minutos de forfeit. Ya, te dicen bye. Bye, fírmale. Y ahí están los 68 reportes del Secofam, donde yo sí estuve presente físicamente para atender la convivencia y donde ella y las niñas nunca se presentaron. Y ya pasaron 2 años. En todo este tiempo, bueno, después de que la apelación fue recibida así, te voy a contar lo que hicieron. Ajá. Esa apelación, que de alguna manera la benefició de no pagar multas y arrestos, pero no les gustó que se ordenaran convivencias, metieron un amparo contra esa resolución del magistrado. Y ese amparo, 7 meses después, lo responde un juez federal, o sea, una autoridad superior al magistrado y obviamente superior a un juez. Y la autoridad federal contesta, el amparo no procede, se tienen que celebrar las convivencias por el interés superior de las 2 menores. Después de que recibieron el amparo, a mí me llama el juez y me dice, esta señora... Pero ya le puso un castigo. No, sin castigo. Después de eso, ellos meten una revisión del amparo y que se contestó en agosto del año pasado. También negativo para ellos, en donde priorizan el interés de los menores. Pero como no hay multas, no hay castigos, no hay multas económicas, no hay arrestos, pues no las llevaron. ¿Qué fue lo que finalmente pasó? Ya, un dato curioso. En agosto me llama la directora del Secofam, la licenciada Aline Hernández, a quien le envío un saludo. Y me dice, señor Cabezudo, firme usted de manera voluntaria porque pues no se están celebrando las convivencias. Tenemos 1 año y medio sin convivencias y no las va a traer porque como no tiene castigos el ordenamiento del magistrado de esta primera sala familiar del Poder Judicial, no las va a traer. Firme usted voluntariamente y ceda su lugar a un par de papás y de menores que sí puedan ocupar el espacio. Y yo, de manera, si quieres... ¿Cómo que a un par de papás? Sí, o sea, que una familia sí pueda tener convivencias en el espacio que nosotros tenemos designado, pero que no se está ocupando. Que una familia sí pueda tener convivencias. Yo de manera un poco inocente, naif, firmo el documento. Y esa propuesta de el Secofam al juez, la tiene que autorizar el juez. El juez obviamente la va a rechazar, porque se tiene que priorizar el interés superior de los menores. Pero desde agosto hasta hoy que estamos aquí, que estamos ya empezando el año del 2024, no ha habido una respuesta del nuevo juez que tomó el caso. ¿Por qué un nuevo juez? Porque el juez del 26, que fue donde donde ella me pone a mí se llama demanda de divorcio incausado, que no tiene causa. Y esa se obtuvo en el juzgado del 26. Ese juzgado del 26 es quien le entrega a ella la guardia y custodia provisional. En este país el 85-90% de las guardas y custodias provisionales se les entregan al género femenino. Así se estila, aunque no debe ser así porque hay una ley que dice que deben ser iguales hombres, pero son las costumbres, ¿no? Entonces ella utilizando esta guardia y custodia provisional, digamos que de alguna manera podría mucha gente decir que se ha apropiado un poco de las menores y ha evitado que haya convivencias. Pero también déjame agregarte algo muy importante que no debemos de dejar pasar. Durante todo ese proceso, cuando hay una demanda de controversia familiar, un juez ordena que te tengas que hacer evaluaciones psicológicas. Las ordenó en agosto del 2022, el día de mi cumpleaños, 31. Ese día teníamos que ir, no se presentaron, yo sí fui. Te hacen las evaluaciones, son 3 sesiones diferentes y a los 4 meses dan el resultado, el dictamen final, donde salí totalmente aprobado, como un papá apto, perfectamente consciente. Pero sin dejarte ver. Exacto. Ellas no se presentaron, ponen una apelación contra esa para evitar hacerse evaluaciones psicológicas. ¿Quién le paga a estos abogados? No lo sé, eso pregúntaselo a la contraparte. Le mandan a hacer exámenes psicológicos en octubre, tampoco se presenta, y otros más en diciembre, y tampoco se presenta
Este año le mandaron a hacer nuevos exámenes psicológicos. 4 veces no se presentó a hacerse evaluaciones psicológicas, tanto ella como las menores. Entonces, no solamente no se presentaron, pusieron apelaciones para evitar hacerse evaluaciones psicológicas. ¿Cuál es el temor de las evaluaciones psicológicas? Ahí te dicen exactamente cómo estás y ahí van a determinar el daño que tienen las niñas, la afectación que tienen psicológica de no ver a su padre y de todo lo que les han metido en su cabeza. Eso es lógico pensar. Ahora te quiero hacer una pregunta. Dígame, Shani. ¿Por qué te odia tanto que no quiere que te vean las hijas? Porque incluso cuando tienes novio, a veces hasta es una liviane que el señor se lleve a las niñas. Lo lógico aquí a pensar es que, obviamente, cuando una persona va y hace una denuncia falsa, diciendo que yo la violenté a ella psicológicamente, tiene que sostener su mentira, ¿sí? Su falsedad. Entonces va a sostener y va a luchar con todo para seguir defendiendo lo que ella dice. Bueno, pero eso ya pasó hace tiempo. Sí, ok. Pero ella cada que habla ante los medios de comunicación dice que yo la violenté durante 10 años, que la golpeé, que violentaba a las niñas. Todo ese tipo de declaraciones que son serias. Se ha atrevido a declarar que la autoridad, fíjate la declaración, ya me declaró a mí un generador de violencia. Lo cual es absolutamente grave que alguien declare así. Eso es daño moral, ¿no? Claro, está difamándome, está dañando mi honorabilidad, mi prestigio como persona. Trabajo, todo, el ser humano que soy, el hijo que soy, el hermano que soy. Nada. Y no se logra nada. Ella sí habla y habla y habla. En cambio, ¿por qué tanto odio? Porque ya te lo expliqué, porque ella tiene que sostener esta aseveración. Pero ¿por qué tanto odio? ¿Qué pasó entre ustedes? Eso pregúntaselo tú a ella. Pero ¿Qué es lo que pasó? Que yo descubrí algo, te repito, la manera más elegante de decirla. ¿Y por qué estoy cuidando mucho mis palabras? Porque ella fue a solicitar que se me pusiera una restricción, se llama, en la cual si yo digo algo violento, agresivo, que pueda considerarse que estoy siendo violentos mediáticamente, una juez va a tener la autorización de ponerme una... se llama arresto por 36 horas. Entonces, ¿qué es lo que está tratando ella? De que yo no hable del caso. Yo tengo todo el derecho, porque tengo libertad de expresión, pero si te fijas cómo me cuido de no decir nada que sea agresivo. ¿Y si dejas de ver a tus hijas? Pues tengo 2 años, dos meses de no saber nada de ellas. ¿Por ella? Pues yo no puedo hacerlo porque yo tengo 2 cosas. Primero, una obligación y una responsabilidad como padre de defender a estas 2 menores de las atrocidades que, empezando por quien tiene la guardia y custodia, de los que la rodean, su familia, de abogados sin escrúpulos y de autoridades que lamentablemente están rebasadas y que yo sé que hacen lo mejor. Pero tienen demasiados casos. Pero tienen muchos casos. casos. Tenemos que irnos a un corte y ya volvemos. Shanique en Fórmula. Entonces hiciste una manifestación y sí. El juez dijo que puedes ver a tus hijos en 4 días. No exactamente así. El 20 de febrero. Como yo no he visto resultados y que la autoridad le responda a 2 menores, el año pasado se acerca conmigo una asociación que se llama No Más Hijos Rehenes, fundada en Monterrey, primero como colectivo y luego como asociación. ¿Por qué los conocí a ellos? Porque cuando comenzó esta pesadilla, Shanique, justo a los 2-3 meses de haber recibido yo la primera denuncia y luego de la demanda familiar, se acercaron conmigo 2 asociaciones, una que se llama Más Infancia Feliz y la otra se llama 1000 Pelotas para Ti. Me dicen, Patricio, tenemos aquí un proyecto, un programa para plataformas digitales, televisivo, radial, que se llama SOS, que alguien ayude a mis padres. Me lo proponen para que yo lo conduzca junto con Salvador Ibarra. Salvador, actor, muy querido amigo mío que tuvo la misma circunstancia hace algunos años con una actriz muy conocida de Televisa y que él terminó ganando todo. La actriz se tuvo que desdecir de todas las cobardes acusaciones que fue objeto Salvador. Él y yo, junto con una... Pero Salvador Ibarra es el que está casado, estuvo casado con Marta Julia. Es que nunca se casaron, fueron pareja. ¿Pero con Marta Julia? Es correcto. Bueno, ¿Ya lo dejan ver? Claro, él ganó absolutamente todo. Y él ve ya a su hija y tienen un arreglo. Después de 2 años, 8 meses que sufrió Salvador de todas estas cobardes acusaciones. Sí, él ganó todo, absolutamente. Él... ¿Y la niña con quién vive? Vive con la señora y cada fin de semana está con él. Tienen un arreglo. ¿Y él está feliz? A él le habían hecho esa propuesta del programa, pero como no es conductor, se medio... Como que no... Se sacó él cuando ve que me pasa esto, me dice, Pato, te está pasando lo mismo que a mí. Somos
muy amigos desde hace 21 años que yo llegué a México, me dice, vamos a ver estos de las asociaciones. Y en 3 semanas teníamos el programa en una plataforma digital y le cambiamos el nombre y se llama Los Hijos del Divorcio. Hashtag por una infancia feliz. Nosotros damos información en este programa a papás y mamás que están en un proceso de divorcio con abogados, con psicólogos, para que hagan la separación del divorcio, pero sin dañar a los menores. Claro. El programa ha tenido su repercusión muy importante y a raíz de esas 2 asociaciones es que conozco a los de No Más Hijos Rehenes en Monterrey, en un viaje que fui a Monterrey, que me fueron a hacer unas entrevistas por una cadena de televisión que está allá en Monterrey, muy importante. Aprovecharon ellos y me hicieron un programa especial platicando mi caso para visibilizar mi caso y que muchos se pudieran pues adherir y tener empatía, ¿no? Esto era colectivo, ahora se convirtieron en asociación, ya tienen presencia en 14 estados de la República Mexicana y en octubre, noviembre me llaman, Patricio, vamos a tener una gran manifestación que nunca se ha hecho de muchos papás y mamás que están como tú obstaculizados frente a juzgados familiares, una manifestación pacífica haciendo un reclamo a las autoridades para que respondan en muchos casos que como el tuyo están atorados, no avanzan. Que queremos que tú seas nuestro embajador, que seas quien el líder, ¿no? Yo acepto con mucha responsabilidad, con mucha humildad, esta misión que entiendo que Dios me entregó de ser el portavoz de muchos papás. El fenómeno Papás y mamás. Esto no tiene sexo. No tiene cuestión de género, ¿no? Impresionante, Shanik, lo que pasó ese sábado 20 de enero frente a juzgados familiares. 130 y tantos papás y mamás, abuelitos, tías, cuñados, presentes en la manifestación. Hicimos un enérgico llamado a las autoridades para que resuelvan los casos. La cantidad, Shanik, de papás y de mamás que fueron ahí a tomarme de los brazos, a verme a los ojos, a contarme sus historias desgarradoras de hijos, de niñas, de niños, papás y mamás obstruidos y obstaculizados. Es una cantidad tremenda. Son más de 700 entre Instagram, Facebook y TikTok que he recibido. Gente que consiguió mi teléfono, que me ha llamado para decirme... Yo también. A mí también. Es impresionante la energía que recibes. Pero, ¿y qué dijo el juez? Bueno, a raíz de la manifestación, ¿qué va a pasar? yo escuché a algunos comunicadores, a raíz de que hicimos un par de semanas antes mucha promoción, fuimos a programas de televisión, a hacerle promoción, a difundir esta manifestación. Algunos compañeros me dijeron, Patricio, ¿para qué vas? No vas a conseguir absolutamente nada. Déjame decirte a ti y a todos los compañeros y a todos los amigos que piensan que hacer activismo o manifestarse de esta manera no tiene resultado alguno. Déjame decirte que a la siguiente semana, todo lo que en 8 meses el juez no hizo, lo hizo en 15 días. Estamos en espera de tener una muy pronta respuesta en favor de 2 menores que se les ha dañado. A tus 2 hijos. Es correcto. Entonces, independientemente de este bozal que yo tengo, del cual me tengo que cuidar mucho, pero que incluso lo manifesté ese día de la... ¿Y qué tal si ella dijera que no son sus hijas? Bueno, eso es un tema completamente diferente. Pero no lo ha hecho. No, pues es otra cosa aquí completamente diferente. Aquí yo tengo que ser muy cuidadoso de lo que digo, porque si ella le presenta esta entrevista o todas las que yo he dado y le dice a la juez, es que me está violentando, me siento amenazada. Se corta otra vez. Si la juez determina y toma en consideración lo que yo digo, y si ella piensa y considera que yo he dicho algo violento, que la he vulnerado, entonces podría considerar hacerme un arresto de 36 horas. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo solamente, Shani, soy el vocero y estoy visibilizando mi caso porque es idéntico al de muchísimos papás y mamás en este país que están siendo obstaculizados. Mi lucha es por... Lo único que deseo es que se haga justicia, que se le deje de dañar a 2 menores este derecho que ellas tienen por encima de su papá y de su mamá, que es convivir libremente con un papá y con una mamá, y el cual se les ha negado, se les ha totalmente obstaculizado utilizando todos los recursos que la ley ofrece. En mi demanda, porque también mucha gente dice, es que le quieres quitar las niñas a su mamá. No, no es así, Shani. Yo lo que estoy pidiendo es que un juez determine quién de los 2 es más apto para tener la guardia y custodia. Y yo ni siquiera por mi cabeza ha pasado negarles a 2 menores que vean a su mamá. Yo necesito que su mamá esté bien, porque las niñas necesitan a su mamá y a su papá para su buen desarrollo, de su mamá y su papá separados y divorciados. Esto no quiere decir que las niñas no tengan por qué ver a su papá y a su mamá. Y cada que ella declara, cada que ella habla ante los micrófonos, a mí me difama.
me deshonra y no solamente me lastima a mí, está lastimando a sus menores porque está negándoles junto con sus abogados la posibilidad y el derecho que dos niñas tienen de ver a su papá. ¿Sabes lo que significa que dos menores de 8 y 7 años actualmente no sepan nada de su papá, de su abuelita, de sus tías, de sus primos? Les han coartado completamente todo lo que tiene que ver con la familia parental. Eso no está bien para las emociones y psicologías de dos niñas que están creciendo. Y en cada momento ella sigue manifestando ese tipo de declaraciones en que yo las he violentado. Yo no estoy acusado ni de que 10 años la violenté, de que 10 años la golpeé, de que en 10 años decía... cometía violencia contra las niñas. De eso yo no estoy acusado. Yo estoy acusado de lo que ya te dije, de lo que nos vamos a defender en un juicio en el cual yo espero, por mi bien, porque yo soy una figura pública, me dedico a un trabajo público, yo necesito salir inocente de esa acusación. ¿Pero tú crees que esto pase el 20 de...? No, el 20 va a ser una audiencia de escucha de menores, donde van a determinar con psicólogos el daño y la afectación que tienen, y el juez tomará pues la determinación que tenga que tomar, conforme a derecho. Cuando también se menciona es que Patricio no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo. Chanik, yo no puedo llegar a ningún acuerdo por fuera con una persona que le ha mentido a las autoridades, que ha dicho lo que ha dicho de mí, que le está negando. Ella trató de llegar a un acuerdo. Bueno, el único acuerdo es que yo venda mi departamento, que venda mi camioneta. Que le des todo el dinero y ya puedes ver a las niñas. Ya asunto arreglado. Las niñas no son instrumentos de venganza ni monedas de cambio. Y yo no puedo llegar a un arreglo con una persona que, primeramente te repito, le ha mentido a las autoridades, ha levantado denuncias falsas y, lo más importante, está negándole a sus propias hijas el derecho que ellas tienen de ver a su padre. Ha hecho todo lo que la ley en México ofrece, apelaciones, amparos, ha hecho todos los esfuerzos. Si a ti te dieran la guardia y custodia, entonces tú entras a tu departamento, tú te quedas con tu camioneta, tú te quedas con las niñas y ella va a venir a visitar. Es correcto, cambiaría todo el asunto. Yo podré. Eso es posible. Yo necesito limpiar mi nombre de esta acusación, de esta cobarde acusación de la que ha sido objeto. No ocurrió eso que dice ella, de esta probabilidad de un delito emocional. Ni le dije esa mala palabra, ni la amenacé de no dejarla salir, ni de mostrar esta evidencia a amigos, familiares de abogados. De eso estoy acusado y de eso nos vamos a defender. Después tengo que recuperar a mis hijas. Yo tengo que recuperar a dos menores que se les está negando este derecho que ellas tienen. Yo tengo que luchar por ellas, regresar a mi propiedad, empezar mi vida de cero. ¿Sabes el daño que tienen esas niñas y el daño que tengo yo? El daño moral, el daño colateral. Cualquier cantidad de trabajos que se me han ido, porque la gente piensa, cuando la gente en México, Shani, dicen violencia familiar, ¿qué pensamos? No, el pacto no lo quiero. El pacto se la agarró a trancazos, por no decir la palabra. No lo quiero. O sea, exacto, yo no quiero esta persona aquí. No, porque, es el caso de Elias Árboles, por ejemplo, que no ha podido encontrar un solo trabajo. O sea, ya salió de la cárcel de los 6 meses. Y así por el estilo. Por haber intentado ahorcar a Tefi pero no ha podido encontrar trabajo porque nadie quiere. Lamentablemente el daño está hecho. En el momento que una persona va y con denuncias falsas, sin ningún tipo... Tenoch Huerta. Bueno, no ha podido. Podemos hacer ahorita una lista interminable de figuras del espectáculo, de políticos, de deportistas que han sido acusados falsamente. Cuando una persona va y levanta una acusación de esa naturaleza, ya no hay marcha para atrás. Yo tengo que aprender, y es lo que estoy aprendiendo con los psicólogos, a vivir y a tener el estómago de saber que va a haber gente que, aunque yo salga inocente en el juicio, va a seguir pensando en el pacto, se la agarró a trancazos aquella noche. Lamentablemente la gente va a pensar eso. Y con esto nos vamos a ir a un corte. Chanik en Fórmula. O sea, no me puedo imaginar estar en tus zapatos. Ojo que yo no estuve en la casa de ellos cuando el supuesto grito y cuando el supuesto... amenaza de no dejarla salir y demostrar la evidencia a amigos, familiares y abogados. Esa es la única acusación que tengo. Pero sí he estado estos 2 años observando cómo a Patricio Cabezut, a quien yo conozco únicamente a nivel profesional como amistad, y siempre lo he visto el más cortés, el más ecuánime, pero bueno, eso no quita nada, pero sí he visto cómo él ha luchado por ver a sus hijas, uno y otro día y otro día,
sin perder la compostura y sin violentarse. Cosa que no es fácil, porque cuando te están haciendo un daño tan grave en todos los sentidos, o sea, la furia te quiere comer. Porque el daño es irreversible, y eso ya lo comprendí, me lo explicaron en mis familiares, los psicólogos. El daño ya está hecho, y yo voy a tener que aprender a seguir viviendo toda la vida con este estómago, de que habrá personas que sigan pensando que esa noche yo la violenté emocionalmente. Y cuando tú conozcas a una mujer que diga, ¿y qué tal que sí es cierto? Es correcto. Entonces, ya el daño está hecho. Por eso me parece muy importante proyectos como el de la Ley Manglio, que te lo explico, de un empresario de Puebla, que ha invitado a muchos del medio artístico que han sido acusados falsamente para apoyar una ley que se va a proponer en el Senado para castigar severamente a aquellas personas que levanten una denuncia sin sustento legal, y también para castigar severamente a quienes en los medios de comunicación, escritos, digitales, televisivos, radiales, ofendan, agredan o violenten a una persona que todavía no ha sido juzgada como culpable o como inocente. Entonces, me parece una propuesta muy interesante de esta ley, en la que se castigue severamente. Sí, no, porque ahora sí que nosotros no sabemos si tú ya fuiste juzgado o no, porque ella dice que sí. Ah, bueno, pero, entonces, pero no puedes tomar tú la palabra de una persona. ¿Por qué no? Porque siempre yo le he dado el micrófono a la persona que venga. Pero si un periodista va a tomar una opinión y determinación por lo que te dice una persona, tú tienes que, como periodista, investigar cuál es la situación legal, de qué está acusado, con qué sustento legal, qué tipo de pruebas hay, y esperarte a que sea culpable o inocente. Puedes tomar postura. Te voy a decir por qué no. Porque en Estados Unidos esos casos están abiertos. Sí, aquí también. No. Tú puedes pedir información y te la dan. Pues yo he tratado de pedir información de algunos casos y no me la han dado. Bueno, hay casos en que puedes investigar y con los abogados, con las mismas autoridades, y tienes acceso a esa información. Muchas veces la persona no te puede decir y los abogados hay cosas no que te se pueden quieren decir y que no se pueden decir, entonces, ¿es correcto? Entonces, al no estar abierto al público en general. Tan abierto como dices tú, sí. Tan abierto como sea en Estados Unidos, que dice, se divorciaron tal día, la acusación fue de daño moral, la acusación fue de daño sexual, lo que sea, lo que haya sido, ahí está. Aquí a lo que la ley se refiere, Shanique, es cuando entonces yo no puedo investigar lo que no está abierto. O sea, lo que la ley... Y yo no soy detective, yo solo soy periodista, que soy el enlace. Estás dando la información, correcto. El enlace entre las personas y el público. Eso te lo entiendo. La ley lo que está proponiendo es que haya un castigo ejemplar, que haya prisión para aquellas personas que denuncien. Para los que mienten, no para el periodista que es el enlace. Pero para aquel periodista que con sus juicios y opiniones lastime, violente o deshonre a la persona. Y me parece que es una propuesta muy interesante. Pero con lo que tú me estás diciendo, ¿sí? O sea, de alguna manera, si yo me pongo de tu parte, ella va a decir que yo la deshonré. Sí, y los periodistas pueden tomar partido, pero tienes todo el derecho de opinar. Pero mi postura en la vida, y con mi derecho de opinión, opinar de libertad de opinión, claro. De libertad de opinión, claro. Y de libertad de religión, y de libertad de que soy un ciudadano libre, yo no estoy de acuerdo en que, a menos de que el padre violente a las niñas. De que se compruebe, es correcto. Que se compruebe que las violente sexualmente. Porque ni siquiera grito, es porque que me diga el papá que nunca le ha gritado a su hijo. Pues es que es que algo... me diga, porque ese está mintiendo. Correcto. Entonces, pero no estoy de acuerdo que se separe al niño del papá. Es correcto. Entonces imagínate que a mí me den una lección de moral, porque yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas, de lo cual tengo derecho, uno, a opinar, por ser persona. Sí, y después por ser periodista. Por ser periodista. Tengo derecho a opinar. Ahora, que a lo mejor mi opinión no es al 100% correcta porque ella me engañó, eso no es mi responsabilidad legal. Te entiendo. A lo que se propone en esta ley, en la que se está invitando, están ahí muchos personajes que han sido acusados falsamente, es justamente eso, que las personas le tengan miedo a ir a acusar sin sustento legal. Básicamente está eso. Y castigar a quienes de alguna manera lastimen, violenten, deshonren a una persona que todavía no ha sido juzgada. Básicamente me parece una propuesta muy interesante. Estás dañando mi derecho a la libertad. No, tú tienes libertad de opinión, pero si
se comprueba que tú dijiste algo inadecuado, que no está sustentado legalmente, es donde se te pueda castigar. O que tú me lo digas. No, bueno, que yo te lo diga o que te lo diga otra persona, tú puedes opinar. Yo puedo decir, Sí, a entiendo. mí me dijo y que me van a meter a la cárcel. No es eso. Se refiere a que legalmente tú digas algo que no esté sustentado bajo derecho. Pero bajo si la ley. Tú puedes opinar. Si tú dices que te lo dijo alguien, si bueno, está sustentado sí, o no, eso no está podemos sustentado en saber. la palabra de lo que te dijeron. Ajá. En eso no vas a tener castigo. Se refiere a aquellas publicaciones. A que inventes. Sí, que inventes cosas, que no estén sustentadas. Ahora sí que le añadas florituras. Es correcto, a eso Las se refiere. cerezas al Creo que ya pastel. me entendiste. Y finalmente, nuestra lucha, a través de lo que yo hago de No Más Hijos Rehenes, es esta, que miles de padres en México, en este país, Más bien estamos que se siendo castigue, obstaculizados. Que se castigue al que obstaculiza, que se Es correcto. castigue al que daña la reputación del otro y que esa misma persona tenga como castigo, aparte de, no sé si es económico, que tenga que ir al medio a donde difamó A ofrecer una disculpa. a ofrecer una Es disculpa correcto. pública. Un castigo a aquellas publicaciones o periodistas que sin sustento legal hagan afirmaciones de algo que no ha ocurrido. O sea, que tú Pues, declares culpable a alguien que todavía no ha sido declarado culpable. Bueno, porque si ella me dice que... Bueno, tu sustento es la palabra de ella y estás bien. inventarlo yo No. Es cuando inventas una cosa o cuando adjetivizas a una persona, deshonras a una persona sin sustento, ya sea de la palabra, en este caso, las declaraciones de una Sí, entrevistada pero yo creo o que de aquí sustento hay legal. que ser muy claros en esta Sí. cosa, Manlio. La ley Manlio. La ley Manlio Mm. de no involucrar a quien no hizo daño. Es correcto. Porque es como, por ejemplo, yo quiero entrevistar a Ernesto D'Alessio, ¿no? Y en su Aquí te la momento voy a leer. yo dije lo que dijo su mujer Charito, que me puso los cuernos. Sí. Ella lo dijo, así. Ella salió, Sí. mira, lo de los cuernos. Sí. Entonces yo lo digo. Y entonces él, en vez de enojarse con Charito, se enoja enoja contigo. conmigo. ¿Yo qué? Te la voy a leer. ¿De qué va la ley Manlio? Es una propuesta apoyada por figuras del espectáculo y con ella se busca que una persona no pueda ser incriminada públicamente de agresión o incluso abuso sexual sin tener pruebas contundentes o que exista un respaldo legal, como una denuncia. Básicamente es eso. Ah, bueno, pero ya hay denuncia. Exactamente. De parte de ella y de parte Sí, de o sea, que haya un sustento legal para comprobar de lo que tú estás. Lamentablemente en este país, esta ley que protege de acceso, esta ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, algunas mujeres la han utilizado a su conveniencia y han desvirtuado el Como lo espíritu utilizaron con en el su que época fue, los hombres. es correcto, con el que fue emanada esta ley para proteger a todas las mujeres. De eso básicamente se trata, porque muchas mujeres ya se la saben. ¿Cómo le puedo quitar la casa a mi exmarido? ¿Cómo puedo evitar que vea a mis hijos? Voy y le pongo una denuncia. Y inmediatamente la autoridad va a responder. Y en lo que es el juicio pueden pasar 2, 3, 4 años, infinito. De eso se trata un poco esta ley. Me parece muy interesante, pero lo que hacemos acá en esta asociación, te repito, Sharik, que me parece muy importante y aquí lo traía para que no se me pase, te lo voy a volver a, porque creo que es muy Te importante. quedan 2 minutos. Sí, papi, rápidamente. Para que Con esto concluyo. concluyas lo que quieras Concluyo, decir. porque eso es lo importante. Miles de padres en México, Shanik, vivimos como estoy viviendo yo, obstaculizado. Mi caso es solo uno entre miles de tantos que estamos visibilizando de un problema que está ahí. Nuestros niños tienen todo el derecho de convivir con ambos padres después de un divorcio o separación. Y no podemos permitir que madres o padres se crean dueños de sus hijos al prohibirles verlos por enojo, venganza, resentimiento, orgullos y odio. No es amar a sus hijos. Así no es como puedes amar a tus hijos. Eso es violentarles a ellos sus derechos. Y las autoridades lamentablemente son cómplices de este daño por esta incapacidad que tienen, están rebasadas para resolver en favor del interés superior de los menores. Esa es nuestra lucha por los niños y por las niñas de nuestro país. Y la lucha que se hace aquí en esta asociación y en muchísimas asociaciones es por el interés superior de los menores. Y mi caso, lamentablemente, se convirtió en eso. Yo me convertí en un padre obstaculizado. Yo tendré que resolver mi asunto penal, que haya un juicio, el cual yo solicité, por más que me amedrentaron para evitar el juicio, porque ya no querían juicio, porque no tienen manera de comprobar lo que dijeron de mí. Yo necesito el juicio para salir totalmente inocente, después recuperar a 2 menores que están siendo dañadas, recuperar mi propiedad y empezar de cero mi vida profesional. Que está estancada. Es correcto. Muchas gracias.
Patricio Cabezú. A ti, Shani, muchas gracias. Pato, lo siento mucho sobre todo por las nenas. Es lo más importante. 2 menores que no se lo merecen. Por tus nenas y por todas las nenas y nenes Es correcto. que están pasando por esto que no se lo merecen. Y cualquier persona que desee información, www.nomashijosrehenes.org. Ahí está la asociación. Vuelve a decir Sí, eso y tus redes. yo estoy como @Patricio Cabezud en TikTok, en Instagram y en Facebook. Cualquier persona que desee acudir conmigo, desahogarse de lo que le está pasando y enfocarlo, llevarlo, orientarlo con la asociación y para todas las manifestaciones que vamos a tener. Ya he tenido comunicación de muchas personas que se van a seguir adhiriendo a la asociación porque tenemos la obligación y la responsabilidad de luchar por nuestros hijos. Los niños no tienen la voz para hacer las manifestaciones. Nosotros como sus padres no solo tenemos esa responsabilidad por sangre, sino la obligación de defenderlos. Bueno, y con esto nos despedimos. Gracias. Y